Bueno, les damos la bienvenida a todos nuestros oyentes a su emisora Buscuenti Radio, donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación habitual para esta mañana, hoy martes 29 de septiembre del 2020, llegamos con nuestro segmento Descubriendo tu Potencial. Este segmento es presentado por la Casa Paterna MIPAN de la ciudad de Miami. Lo presenta y lo dirige la profeta Leonor Santa María y el apóstol José Ramón Santa María. Así es que, ¿cómo están y bienvenidos? Muy, pero muy buenos días a toda esa hermosa audiencia que siempre está aquí con nosotros para compartir lo que nosotros tenemos que decirte con relación al inmenso potencial que cada uno de los seres humanos tienen colocado por nuestro Padre Celestial. Soy la profeta Leonor Santa María desde Miami, Florida, y mi esposo, apóstol José Ramón Santa María. Aquí estamos con el único fin de compartir lo que dicen las Escrituras. No lo que nosotros creemos ni inventamos, sino lo que las Escrituras dicen con relación a nosotros, su pueblo, al pueblo del Eterno, el inmenso potencial que Él ha colocado en nuestras vidas para que tú te atrevas a desarrollarlo en este momento. Vamos a hablar de los enemigos de tu identidad, porque si no descubrimos los enemigos de nuestra identidad, pues simplemente la dinámica de lo que es entender quiénes somos, pues se va a truncar. Y lo que no queremos es que se trunque esa dinámica, sino que tú puedas desarrollar literalmente y abiertamente, puedas desarrollar todo el potencial que el Padre te ha puesto. Óyeme, si los malos, si los bandidos, si los que no tienen al Padre Celestial, si los impíos sacan su potencial para hacer la inmensa maldad sobre la faz de la tierra, ¿cuánto nomás nosotros, los hijos de nuestro Padre Celestial? ¿Cuánto nomás? Es algo sorprendente porque nosotros podemos sacar todo el potencial que el Padre nos ha dado y ser superiores, porque lo somos superiores a todos los hombres malignos y malos y perversos de corazón que han sacado un potencial para el mal, para dañar, para destruir, y nosotros para edificar. Y sabemos que nuestro potencial para vivir en la vida común y corriente, en nuestro negocio, en todas las cuestiones y en el mundo espiritual, está basado en saber quiénes somos, o sea, en nuestra identidad. Y sabemos pues que hemos visto aquí que nosotros somos únicos tanto en el mundo físico como en el mundo espiritual. En el mundo físico tenemos las huellas dactilares que nos identifican, la cédula de ciudadanía y todo se basa en las huellas dactilares. Y no hay dos personas iguales en el mundo, porque así pasa en el mundo espiritual. En el mundo espiritual somos únicos para el Padre y venimos con un propósito único para manifestar y establecer el reino. Entonces, cuando nosotros conocemos quiénes somos, cuando sabemos que tenemos que cumplir un propósito, cuando sabemos que cómo debemos hacerlo, empezamos a conocer lo que es el reino, que es un mundo espiritual que está por encima de lo gobierno, simplemente el gobierno que el Padre te ha concedido a ti, porque a veces nos brindan el concepto del reino y nosotros vemos como que algo inaccesible. No, reino es simplemente autoridad, es autoridad. Y esa autoridad crea un ambiente de gloria a tu alrededor donde tú puedes prohibir y permitir lo que el Padre dice en su Torah. Entonces, para que no te enredes y puedas entender que dentro de ti está literalmente el potencial para tú poder traer a la existencia aquellas cosas que el Padre ha dicho. Eso se llama reino. Reino no es algo alejado de ti, ni es que venga el reino, no, el reino vino cuando Él dijo que el reino entre vosotros estaba, te estaba diciendo, entre vosotros está la autoridad de gobierno que yo he delegado voluntariamente sobre ustedes. Y entonces, claro, cuando conocemos lo que es el reino, que tenemos que caminar en sus principios, que es la verdad del Eterno, pero nos pone en una situación por encima de la realidad del mundo. Bueno, como ya lo hemos explicado, cuando tú entiendes todo esto, quién eres, que eres hijo, que es un ministro, que tienes poder, que tienes autoridad, etcétera, etcétera, todo lo que se refiere a la verdadera identidad, entonces, ¿qué sucede? Aparecen enemigos que quieren impedir que tú cumplas con tu propósito aquí en la tierra. Y entonces tenemos que conocerlo, cuáles son nuestros enemigos, ¿verdad? Ahora, fíjate que esa es otra aberración que hay. El único enemigo que el pueblo del Eterno conoce es Satanás y sus demonios. Y no te estoy diciendo que no sea nuestro enemigo, pero mientras que tú sigas peleando con Satanás y los demonios, el principal enemigo que el hombre tiene con relación a su identidad es la falsa creencia de lo que ellos creen ser.
Cuando la Escritura dice que nosotros nos dio la potestad de ser hechos hijos de Él. Y si yo soy legítimamente hijo del Padre Celestial, entonces tengo un potencial incalculable para desarrollar. Pero la misma doctrina que nosotros hemos creado es el peor enemigo que nosotros tenemos, la distorsión total de las Escrituras, y por eso el potencial del pueblo del Eterno no se ha desarrollado a la magnitud que debe haberse desarrollado. Entonces, el peor enemigo que nosotros tenemos es sobre nuestra identidad, es el desconocimiento de lo que tú eres el día que despertaste y naciste de nuevo. Que déjame decirte, tú eres elegido antes de la fundación del mundo. O sea, tú estás determinado por el Padre Celestial antes de que tú vinieras a este mundo como su hijo legítimamente. Y un hijo legítimamente tiene herencia, tiene herencia. Entonces, el peor enemigo que nosotros tenemos no es el diablo, por Dios. Trata de sacarte de la mente eso, de que él es perverso en gran manera, ni siquiera nos imaginamos hasta qué punto es perverso ese espíritu maligno. Pero déjalo a un lado, porque de nada le ha servido a la iglesia pelear con el diablo hace 2000 años, una guerra espiritual, pero parece que la guerra siempre la pierde los hijos del Eterno. Una batalla incalculable, una cosa terrible, y el diablo sigue, si tú sigues creyendo en el diablo de esa forma, pues obviamente te ha entretenido ese concepto para no trabajar con el verdadero enemigo, tu mente. Siempre, cuando hablamos de enemigo, siempre se identifica el diablo. El diablo es nuestro enemigo, el diablo, y todos le echamos la culpa al diablo. Exacto. Y resulta que la palabra enemigo se refiere a todo aquello, ¿verdad? Todo aquello que se opone al cumplimiento de nuestro propósito aquí en la tierra, de la Torah, a caminar en nuestra naturaleza, en nuestra verdadera identidad, que es precisamente caminar con el potencial que el Padre nos ha dado. Entonces, todo aquello que se opone a que nosotros saquemos a flote, a relucir nuestro potencial, todo eso es lo que se llaman enemigos. Ahora, vamos a ver entonces cuáles son los enemigos, qué clase de enemigos son los que tenemos. Tenemos primero el enemigo personal, tenemos el enemigo, el entorno, como lo vamos a ver, los familiares, los amigos, etcétera, etcétera, y el enemigo espiritual. Entonces, pero vamos a ver entonces que la manera, lo que decía mi esposa ahora, que la manera de pensar nuestros pensamientos es el peor enemigo. Es decir, el enemigo personal somos nosotros mismos. Nuestra propia mente es el peor enemigo que tenemos, porque de allí parte cuando nosotros con nuestra mente le damos cabida a los otros dos enemigos. Nosotros tenemos que controlar nuestra mente, como lo vamos a ver, para evitar que los otros dos enemigos nos puedan atacar. Exacto. Y entonces, cuando hablamos de controlar, no es que yo controlo mi manera de pensar. No, no, no. Es que voy a la raíz de por qué estoy pensando. Porque controlarla puedes controlar en este momento. Uy, me controlo de no pelear. Pero a la media hora vas a pelear. Porque controlar no te resuelve el problema. El controlar no nos resuelve a nosotros el problema. Nosotros tenemos que ir a la raíz del problema para que cuando conocemos la raíz del problema, entonces tomamos dominio sobre nuestras acciones, sobre nuestras emociones, sobre nuestros pensamientos. Pero mientras que tú no llegues a la raíz de por qué te pasa lo que te pasa, siempre vas a tener el fantasma del enemigo que tienes enfrente de ti. Y vuelvo y te digo, y lo más triste es que siempre el enemigo y la iglesia sigue peleando todavía con el diablo. Espérate, la guerra contra el diablo, que el nombre que le has puesto, se la ganó Yeshua HaMashiach. Tuvo que dar su vida para derrocar todo el poder infernal que él tenía y librarnos a nosotros, sus hijos, de toda su influencia. Eso está delineado en las Escrituras. Entonces, la guerra espiritual que hemos hecho la ganó Yeshua. Usted no tiene guerra, usted tiene una batalla en su manera de pensar, que el enemigo de tu propia vida, llamado mente, te pone doble pensamiento. Hoy crees, mañana no crees, pasado dudas, no crees, vuelves y crees, vuelves y dudas, y vuelves y no crees. Es un círculo vicioso que tenemos con relación a la credibilidad de lo que nosotros somos, a la credibilidad de lo que vinimos a hacer a la tierra, a la credibilidad de lo que nosotros significamos por el Padre Celestial. Sí, vamos a ver cuáles son los componentes de ese enemigo personal, es decir, cuáles son las diferentes facetas de este enemigo de nosotros mismos que nos hace daño.
Lo primero es la ignorancia. Cuando tú desconoces verdaderamente quién eres, ¿verdad? Tienes idea de quién eres. Simplemente me llamo fulano de tal y camino y soy una ovejita y voy a la iglesia y salgo. No, tengo salvación. Eso es una ignorancia de desconocer cuál es la autoridad, cuál es el poder que tienes. Todo lo que hemos hablado, que eres un hijo, que eres un sacerdote, ministro del nuevo pacto, si no conoces los ciclos, si no conoces los tiempos, en fin, una cantidad de cosas que son necesarias para que tú formes totalmente un panorama en tu vida, un derrotero, tu trazo profético, lo camines, tengas una visión, conozcas la visión, la misión que tienes, ¿verdad? Entonces, ese es nuestro principal enemigo, la ignorancia. Y oye, el mundo religioso está en la ignorancia total de eso. Total. Si el mundo religioso no te conoce, simplemente dice somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, sí, pero decir soy hijo de Dios, eso no significa que estás caminando como un hijo, ni tienes el resto de componentes de la identidad que esté funcionando. Pero fíjate, ahora que tú hablas de los hijos de Dios, partiendo del nombre como tú te refieres a nuestro Abba, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Salvador, al Creador de nuestra vida. Sabemos ya la raíz de la palabra Dios, que se refiere al Dios Zeus, o sea, lo contrario totalmente al nombre eterno. La pregunta que yo me hago para que te des cuenta el poder de los enemigos que tenemos en nuestra mente. Si ya tú conoces cuál es la raíz del nombre Dios, ¿para qué lo sigues usando? ¿Por qué no dices mi Padre? ¿Por qué no dices mi Abba? ¿Por qué no dices mi Creador, mi Redentor, el Ser Supremo, el Altísimo? Pero ¿por qué seguimos insistiendo en la palabrita Dios? Yo no entiendo eso. Yo nunca en mi vida he podido entender cuando algo se revela al espíritu del hombre, contra quién te enfrentas. Te enfrentas contra las personas que te condenan por tú hablar así o que te critican por hablar así, o te estás enfrentando a la misma escritura. Entonces estás viendo tácitamente el enemigo que tienes. Fíjate el enemigo que nosotros tenemos. Creemos que si nos corrigen del vocabulario que decimos, entonces creemos que la pelea es con los seres humanos, pero es que la pelea es contra la escritura, por el amor de Dios, porque la escritura habla de un Padre creador de todas las cosas. Entonces, ¿por qué ni siquiera podemos cambiar el vocabulario teniendo revelado la verdad? ¿No es más fácil decirle Padre? Porque Padre crea una unidad, crea un feeling hermoso, No es lo mismo que yo diga, no es que yo voy para donde Dios, a que yo diga, no, estoy en la presencia de mi Padre, porque eso es algo muy personal. Entonces, mira los enemigos internos que nosotros tenemos. Mira el verdadero enemigo, no mires los que están allá afuera, los que te dicen una vulgaridad o te crean un mal para ti o te hacen daño para ti. Esos realmente no son los verdaderos enemigos. El enemigo es el sentimiento que tú despiertas cuando alguien te ofende, cuando alguien te roba, cuando alguien deja tu vida, cuando alguien por el poder que tienen en su mano, tratan de destruir tu vida y tu propia familia y tu imagen y todo. Entonces, ¿qué es lo que sale de nuestro corazón? Rabia, enojo, falta de perdón. Ahí la perdiste porque no lograste contener tus emociones. Si aquella persona te está haciendo daño, el mal lo tiene él, no lo tienes tú. Entonces, ¿por qué te alías a él? Así es el vocabulario que estamos usando. Hablamos de Dios, hablamos de infierno, hablamos de la persecución del enemigo, hablamos una cantidad de cosas, hermano. Es que la ignorancia a que nos referimos es la ignorancia de quiénes somos, de nuestra verdadera naturaleza. Eso que tú hablabas ahora, digamos, dice, busca a Dios, búscalo, como que Dios se perdió. Pero ¿cómo se va a perder si está dentro de ti? Eres templo del Espíritu de Dios, del Ruach, el Espíritu de Él. Entonces, ¿cómo es que se te perdió Dios? Busca a Dios. No, Dios está dentro de nosotros, simplemente con tus pensamientos, simplemente meditando, estás hablando con Él. Él no necesita que tú pronuncies palabras para conocer lo que estás pensando. Él conoce, dice la palabra, que conoce nuestros pensamientos antes que se produzcan. Exactamente. Entonces, fíjate la importancia de conocer quiénes somos. Entonces, la ignorancia es el peor enemigo que tenemos. Exacto. Porque si no sabemos el poder que tenemos, la autoridad que tenemos, si no sabemos
que Dios el Padre está siempre con nosotros, que nos ama, que ya hemos sido con la redención, fuimos perdonados de todos los pecados pasados, presentes, los futuros, que la salvación no se pierde porque el que nace de nuevo es un regalo, es por gracia. En fin, todas esas cosas. Entonces, ese es nuestro peor enemigo. Entonces andamos religiosamente, ¿no? Con susto, con culpabilidad, con temor, con angustia, que si pequé, entonces si vas donde la persona que te va a aconsejar te dice que vas a perder la salvación, y te asustan. No, entonces ese es nuestro peor enemigo. Exacto. El desconocimiento de quiénes somos, la ignorancia. El temor, la ignorancia. Fíjate tú el caso que dice la Escritura acerca de aquel que mató 800 por profeta falso. Elías, que declaró que se consumiera el agua, las piedras y todo el altar a Baal que habían construido. Escucha eso. Yo no conozco en esta época a ningún hombre que haya hecho semejante cosa. O sea, los degolló él mismo a los 800 profetas falsos. Pero lo más impresionante es que declaró que el fuego del cielo descendiera y consumió el agua. La candela no consume el agua. Escucha, el agua apaga la candela. Más sin embargo, mira el milagro que ocurrió ahí. Aparte de eso, de degollarlos, consumió el agua, consumió las piedras. Y puede haber un incendio gigantesco y las piedras siguen ahí, no las logras consumir. Las piedras, el agua, todo el altar fue consumido cuando él declaró que los cielos se abrían y vendría ese juicio. Mira la autoridad de ese hombre en ese momento. Estaba perfectamente identificado en la autoridad que tenía, tremendo. Viene a continuación una mujer llamada Jezabel, pero esto lo hemos trastornado al espíritu jezabélico. Espérate, era una mujer que su nombre era Jezabel. Era maligna, esa era una mujer maligna, esa era una mujer perversa. Pero su nombre era Jezabel. Y le manda a decir a él con un emisario, dile que me voy a vengar de él por lo que acaba de hacer. O sea, le mandó a decir un dicho. Un profeta como ese hombre, bajo el poder y la unción de nuestro Padre Celestial, que consumió y mató a 800 profetas, ¿cómo es posible que termina en una cueva escondido alimentándose de cuervos? ¿Cómo es posible esto? Alimentándose del agua que pasaba por un río. Se esconde después de haber visto el mayor de los milagros que yo nunca en mi vida he visto y sé que tú tampoco. El potencial de él salió a relucir en ese momento. Él pudo darse cuenta del potencial, y para que ese potencial se manifestara en la forma que se manifestó, según dice la Escritura, él no albergó miedo ni albergó temor, sino que sacó el potencial que necesitaba en ese momento para destrozar a esos 800 profetas falsos. Escucha eso. Mas, sin embargo, la voz de que alguien dijo que yo te voy a hacer eso, voy a acabar contigo por lo que acaba de hacer, se fue corriendo después de haber visto la magnitud de eso y se escondió en un hoyo profundo, se metió ahí en una cueva. Entonces, la pregunta que yo te hago, ¿realmente Jezabel era su enemigo o el enemigo estaba en la mente de él? Así. Es que entonces, pasa, míralo para que veas. Así pasa, es un ejemplo. Así pasa cuando nosotros desconocemos nuestra autoridad y nuestro poder. Es decir, el enemigo nos atemoriza. Aquí la gente le tiene más miedo a los brujos y a los hechiceros que a nuestra propia naturaleza caída, que a lo que el Padre pueda, o a la palabra que se vio la pueda hacer en contra nuestra, ¿verdad? Exactamente. Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento exacto de quiénes somos para vencer, para que ese enemigo no le abra la puerta a los otros. Entonces la pregunta que yo te hago, ¿qué potencial tú sacarías ante alguien que te manda una amenaza? Y te voy a acusar contra las autoridades, te voy a mandar un policía, y tienes una deuda, no la has podido pagar, no porque seas sinvergüenza, sino porque las circunstancias no te lo ha permitido pagar, y te llaman por teléfono y tú te aterrorizas, te escondes en tu casa, pones candado en la puerta de tu casa, otros que te tocan la puerta, porque hay personas que hacen eso, tocan la puerta para irte a cobrar. ¿Qué te pueden hacer? Si ni siquiera la vida te la pueden quitar si el Padre no lo permite. Pero la desconfianza, que es nuestro peor enemigo, nos lleva a nosotros a mirar el mundo totalmente diferente. ¿De qué se trata este programa? De descubriendo tu propósito.
descubriendo tu potencial. Porque cuando tú descubres tu propósito, entonces echas mano del potencial que el Padre te ha dado. Entonces tú tienes que estar parado. ¿Quiénes son tus enemigos? No los externos. Olvídate de los externos. Cuando la familia te critica, cuando tu marido se levanta, cuando tu mujer se levanta, cuando tus hijos se levantan, cuando tu primo, tu abuelo, tu tío se levantan contra ti, ellos no son tu enemigo. El enemigo lo tienes tú interno. Tú verás si te resientes, si peleas, si te divides de la familia o simplemente guardas tu cordura. Entonces, ¿qué potencial sacarías tú si tu familia se levanta porque tú crees ahora una verdad distinta a la que creías hace 6 meses, un año? Sí, señor. Otro aspecto de ese enemigo personal es la negligencia en conocer nuestro ser interior. Es decir, cómo funciona nuestro espíritu, nuestra mente, nuestras debilidades, nuestras emociones, para poder controlarlas, para poderlas alinear a lo que está en el espíritu. Así es. Entonces, saber que nuestra mente, que es lo que llamamos la parte almática, nuestra mente se opone a lo que está en el espíritu. Exactamente. A lo que ya tú recibiste cuando naciste de nuevo, esa verdadera identidad, esa naturaleza de lo que estamos hablando. Entonces, si tú no sabes que tu mente misma se está oponiendo a que tú desarrolles ese potencial, exacto, ¿no? Entonces, ese es un enemigo poderoso que tú tienes, tu propia negligencia en conocer cómo funciona tú. Y eso tienes que verlo a través de la palabra. La palabra dice que hay la lucha entre la carne y el espíritu, ¿verdad? O sea que la mente se opone a todo aquello que está en el espíritu. Y entonces, ¿qué pasa? Que hay esa lucha entre la carne y el espíritu hasta que tú llegues y alinees tu mente a lo que está en el espíritu. Y por eso Pablo dice que cambiemos nuestra manera de pensar. No, y no solamente eso, Sermón, sino la bendición de que papá se revela a tu espíritu todos los días. No hay un día que papá no te hable, no hay un día que papá no te haga percibir en tu propio cuerpo su presencia. ¿Qué estás haciendo con esa sensación que tú percibes? ¿Qué estás haciendo con aquel pensamiento que tú sabes que tú no lo creaste, sino que de repente vino a tu mente? Entonces, enseguida la gente dice, ¿será Dios o será? Bueno, Dios sí habla cantidades de porquería, pero tu Padre Celestial nunca, jamás habla eso. Tu Padre Celestial se revela directamente a tu espíritu y ahí cuando se revela a tu espíritu te da un entendimiento claro para que tú puedas tomar decisiones correctas y saques de ti tu potencial. ¿Cuál es el potencial que siempre Él va a demandar? La obediencia, y la obediencia involucra muchas cosas, hermano. La desobediencia que nosotros tenemos está en nuestra genética, es algo natural que nos enfrentemos a ser obedientes. Oye, si ya yo sé cómo se llama nuestro Padre Celestial, nuestro gran Abba, ¿por qué sigo repitiendo lo que ya sé que estoy en contra de eso? ¿Contra quién crees tú que estás peleando? ¿Contra mí, contra mi esposo, contra los que te estamos enseñando, o realmente estás enfrentado a tu mismo creador? Hay que hacer una claridad, porque cuando dice Dios habla basura, ¿no? Dios, porque ese no es... No es el nombre. Ese es el Dios Zeus. Hay el Dios de este mundo que es el mismo demonio. Exactamente. Entonces Dios. La humanidad. Entonces lo que queremos decir es que no hablemos de Dios, sino de nuestro Padre Celestial. Padre, que Él es el que nos puede dirigir. Personifica. Uno de los potenciales que debes sacar es personificar, que tengas una intimidad con Él normal. Él la quiere tener como normal. Uy, Señor Dios Padre Todopoderoso, esas oraciones religiosas, por favor, Él es tu papito. Él es tu papá. Ahora, yo sé que el problema de conocerlo a Él como padre es porque venimos de un contexto de nuestra familia donde hemos tenido mala relación con papá, con mamá y con nuestra familia. La mayoría de los seres humanos han nacido en lugares disfuncionales, pero no importa si naciste en un hogar disfuncional, no importa si tu papá te abandonó, no importa si no conociste a tu papá, no importa si tu mamá te quiso abortar, eso no importa. El único que ganó la batalla antes de la fundación del mundo se llama Yeshua HaMashiach, tu redentor, por el amor de Dios, tu Padre eterno, tu Abba, el creador de los cielos y la tierra, que te trajo por voluntad propia aquí a la tierra y venció lo que tu mamá y tu papá te quisieron hacer. Entonces tienes que cambiar la mentalidad de la ideología que tienes para posesionarte en estos momentos como lo que tú eres, amigo, como lo que tú eres. Eres un hijo
del Padre Celestial, nuestro Rey, nuestro amado, nuestro Abba, nuestro papito lindo, yo no sé cómo le quieras llamar, pero haz con él una intimidad normal de papá a hijo, olvídate cómo fue tu niñez, cómo fue que te trataste con tu papá, rompe esa barrera y saca tu potencial, el potencial de adorar, de amar, de respetar al creador de tu propia vida. Bueno, fíjate, tú ya se nos ha acabado el tiempo. Nos faltan dos componentes de ese enemigo personal que lo veremos mañana, que son la falta de control, o sea, la falta de carácter. Exactamente. Y la incredulidad. Y la incredulidad. Entonces, bueno, por hoy asimílalo, yo le pido al Padre Celestial que alumbre los ojos del entendimiento de todos los que han escuchado estas palabras, para que eso les sea revelado y lo mediten y lo pongan por obra. Exactamente, y finalizamos en esta mañana contigo descubriendo tu potencial. Creo que tienes un tiempo muy valioso para que ahora no dejes pasar un instante más de tu vida sin descubrir el gran potencial que el Padre, tu creador, tu Abba, tu papito lindo, ha puesto en tu propia naturaleza. Aquí está en tu mente, aquí está en tu corazón, aquí está en todo tu ser. Es tu verdadera naturaleza. Nos vemos mañana a las 11 de la mañana, hora Miami, 10 de la mañana, hora Colombia. Pero reflexiona, porque no oigas la palabra por oírla, simplemente sin reflexionarla. Debes reflexionarla, debes meditarla, debes digerirla y ponerla por obra. Así que nos vemos mañana a las 11 de la mañana, hora Miami, 10 de la mañana, hora Colombia. Y te invito a nuestra casa paterna. Entra a mipanglobal.org para que puedas congregarte con nosotros si es que no tienes un lugar donde congregarte o has dejado de congregarte. Congregarte es un mandato divino y nosotros toda la vida nos hemos congregado los días jueves, un solo día a la semana durante 2 horas. Entra a mipanglobal.org y toma el link que está ahí, guárdalo porque va a ser el mismo link por años y mucho tiempo, no sé cuánto tiempo más. A través de este medio nos estamos congregando. Hoy a las 8 de la noche. Y hoy a las 8 de la noche tenemos uno de nuestros cursos que lo hacemos lunes y martes, hace muchos años también, para que tú puedas ser parte del engranaje de lo que papá está diciendo. Hoy vamos a ver cuál es el verdadero discípulo según las escrituras y no las 4 lecciones básicas que nos las enseñaron y la tenemos aquí en nuestra mente. No, bendiciones. Lo que estaba diciendo es que el jueves nos reunimos a las 8 de la noche. Ajá. La clase de hoy es a las 7. La clase de hoy, sí, hoy martes es a las 7 de la noche, hora Miami. 6 de la tarde, hora Colombia. Y el jueves, 8 de la noche, hora Miami, 7 de la noche, hora Colombia. Amén. Pero entra a nuestra página, ahí están los horarios y ahí está la forma como te puedes inscribir y nos vemos. Bendiciones. Bendiciones a todos.